Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar con la clase de cálculo diferencial. El tema de esta semana va a ser el tema de derivada parcial. Entonces, ¿qué es la derivada parcial? La derivada parcial es realizar o calcular la derivada de una función respecto a una variable, dejando las otras como constantes. Es decir, en este caso, lo que hemos visto es solamente, por ejemplo, f de x o g de x o k de x. Sin embargo, a veces las funciones pueden tener más de una variable. Por ejemplo, en un ejemplo físico, podría ser el lanzamiento de una pelota. ¿Qué variables influyen en la trayectoria del lanzamiento? Pues puede influir la fricción del aire, puede influir la gravedad, puede influir algunas otras cosas, el clima, el ángulo. Entonces, por lo mismo de que para que un fenómeno ocurra se tienen que contemplar muchas variables, también puede darse el caso de que una función esté, valga la redundancia, en función de varias variables, ¿no? Pues, por ejemplo, esto que dice aquí, f de x, y, quiere decir que la función f depende de las variables x y y. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ejemplo 1. Vamos a poner acá algo para iniciar. Vamos a poner f de x, y es igual a x cuadrada más y cuadrada. Y hallemos f' de x. Entonces, vamos a analizar cada uno de los términos. Aquí ya para derivar ya hemos visto tres fórmulas y una regla. Las tres fórmulas que hemos visto es la de la constante. Hemos visto también constante por variable, potencia y regla de la suma. Entonces, vamos a hallar f' de x. Quiere decir que x es la variable. Lo demás son constantes. Entonces, vamos a analizar el primer término, x cuadrada. Entonces, si x es la variable, entonces para este caso vamos a utilizar la fórmula 3, derivada de la potencia. Luego vemos que tiene otro término, entonces vamos a utilizar regla de la suma. Entonces vamos a derivar x cuadrada y luego vamos a derivar y cuadrada. Entonces observamos y cuadrada y vemos que no trae la variable x, porque x es la variable. Entonces esto de acá vamos a utilizar fórmula 1, porque como x es la variable, todo lo demás son constantes. Entonces, por fórmula 3, esta x cuadrada o este 2 va a pasar para acá y le vamos a quitar un grado. ¿Y qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar 2x. Vamos con el siguiente término, y cuadrada por fórmula 1. Si f de x es una constante, f' es 0. Entonces la derivada de esto va a ser 0. Entonces f' de x va a ser 2x más 0 o simplemente 2x. ¿Por qué? Porque solo esto es variable, todo lo demás es constante. Y al derivarlo, pues, se cancela el término. Vamos a hacer un segundo ejemplo. O más bien, ahora vamos a hacer el opuesto. Entonces ahora no vamos a hallar f' de x, ahora vamos a hallar
f' de y. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora y es la variable, lo demás son constantes. Entonces, y es la variable, entonces ahora este término de acá va a ser constante. O sea, vamos a utilizar fórmula 1. Y ahora y cuadrada ahora es variable. Entonces, como es variable, vamos a utilizar regla 3, regla de la potencia. Entonces, nuestra derivada nos va a quedar f' de y. F' de y. Entonces, f' de y, el primer término pues es 0, porque es fórmula 1. Aquí está. Segundo término, pues vamos a utilizar fórmula 3. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a quitar un grado y este 2 lo pasamos para acá. Entonces nos va a quedar 2y a la 1, simplemente 2y. Entonces f' de y sería simplemente 2y. ¿Okay? Entonces la derivada parcial consiste en calcular la derivada de una función respecto a una variable y las demás que estén ahí se consideran automáticamente como constantes. Entonces, vamos a hacer un ejemplo 2. Hallar las derivadas g' de x y g' de y. De la función bueno, vamos a poner una siguiente expresión. A ver, vamos a poner x cúbica menos xy más 10 menos y a la 4. Y perdón, acá no es f de x, acá es g de x. Entonces vamos a resolverlo. Primero vamos a hallar g' de x. ¿Qué quiere decir esto? Que x es variable, lo demás constante. Entonces vamos a ir analizando término por término. Entonces para fórmula 1 le vamos a poner acá un color celeste, para fórmula 2 un color rojo, para fórmula 3 un color naranja. Entonces, x es la variable. Entonces, empezamos por el primer término. X es la variable, entonces este de acá vamos a utilizar fórmula 3. Siguiente término. Vemos que aquí hay letra y. Y la letra y tiene exponente, en este caso tiene un exponente 1 y está multiplicando por, vemos que la variable tiene exponente 1, que es x a la 1, y en este caso está multiplicado por una constante que es la y. Aquí dice, x es variable y lo demás es constante. Entonces, x está elevado a la 1 y está multiplicado por una constante, entonces este va a ser fórmula 2. Siguiente término, vemos que es un simple 10, no trae ni una variable ni una constante, más que el 10 en sí, entonces esta es fórmula 3. Y finalmente el término 4 tiene y a la 4, aquí podríamos caer en la trampa de restarle un 1 y pasar este 4 para acá, sin embargo la que es la variable es la letra x, entonces esto es una constante. Entonces va a ser fórmula 3.
Entonces, utilizamos todas las tres formulitas. G' de x va a ser igual a... Bueno, vamos a empezar con el primer término para ir derivando. Entonces, el primer término dijimos que vamos a utilizar fórmula 3, le restamos 1 y pasamos el 3 como coeficiente. Entonces, el primer término derivado sería 3x al cuadrado. Siguiente término, quedamos que vamos a utilizar fórmula 2. Entonces, derivada de una constante por una variable, se queda la constante y la variable desaparece. En este caso, la variable es la letra x, entonces esta debería desaparecer. Entonces, nuestro siguiente término va a ser y. Siguiente término, derivada de estas son fórmula 3, derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada del 10 va a ser 0 y la derivada de y a la 4 va a ser 0. Entonces, g' de x va a quedar a continuación como 3x cuadrada menos y. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a pasar ahora al mismo ejemplo, pero ahora vamos a hallar ya no g' de x, sino ahora g' de y. Ustedes le pueden ir poniendo pausa para irlo haciendo a su tiempo. Entonces, ahora ya no vamos a hacer g' de x, ahora vamos a hacer g' de y. Bueno. Entonces, vamos a analizar término por término. Entonces, el primer término tiene x cúbica. Ahora x ya no es la variable, ahora y es la variable. Déjenme lo escribo por acá. Ahora y es variable. Entonces quiere decir que esto de acá es una constante. Vamos a utilizar para este término fórmula 1. Siguiente. Como y es la variable, ahora aquí esto está elevado a la potencia 1. Como esto está elevado a la potencia 1 y x es una variable, acá tenemos una derivada de constante por variable. En este caso la variable es la letra y y la constante es la letra x. Entonces este va a emplear fórmula 2. Siguiente, este de acá es un simple 10, va a utilizar fórmula 1. Y el último término, ahora y a la 4. Ahora y a la 4 incluye a la letra y, que es la variable. Entonces, para este sí vamos a utilizar la fórmula 3. ¿Por qué? Porque es una potencia. Entonces, g' de y, ahora vamos a ir derivando poco a poco. Entonces, la que está aquí en celeste, pues es fórmula 1. Y ya sabemos que todos los que den fórmula 1 van a ser 0. Menos del signo xy. Ahora la variable es y y la constante es x. Entonces, en fórmula 2 siempre sobrevive la constante y la variable desaparece. Entonces, en este caso, nos va a quedar x. Tercer término, pues tenemos acá un simple 10 que su derivada es 0. Y para el último término, pues hay que restarle un grado y este 4 bajarlo para acá. Para esto estamos utilizando la de la potencia. Entonces nos queda menos 4y a la 3. Entonces nuestra g' de y nos quedaría como menos x menos 4y cúbica. Vamos a hacer un último ejemplo.
Ahora vamos a hacer uno con tres variables. Vamos a hallar g' de x, g' de y g' de z. Y mi función va a ser la siguiente. Bueno, entonces vamos a hallar g' de x. Entonces, ¿qué quiere decir g' de x? Que x es la variable, lo demás constantes. Entonces, tenemos esta variable que es x y está elevado a la potencia 1 y todo esto es constante y esto es constante. Entonces, como es x elevado a la potencia 1 y está multiplicado por puras constantes, aquí está multiplicado por una constante, acá por una constante y acá por otra constante. Entonces, como todo lo demás es constante, en este caso aplicaría fórmula 2, perdón, derivada de una constante por variable. Entonces, es constante por variable. Entonces, mi derivada g' de x sería 10y al cuadrado z a la 4. Así quedaría g' de x. Vamos por el siguiente. Ustedes le pueden poner pausa y la pueden regresar. Ahora vamos a hallar g' de y. Entonces, de igual forma, ahora consideramos a y como variable y lo demás constante. Entonces, en este caso, la y está elevado a una potencia 2. Entonces, para derivarlo va a haber que restarle un grado y este 2 lo vamos a mandar para acá. Todo lo demás es constante. Entonces, g' de y estaríamos utilizando fórmula de la potencia. Es g' de y. Bajamos ese 2 y nos queda 2 por 10 por x por z a la 4. Y todo multiplicado por la variable que es y. Entonces me queda 20x z a la 4 por y. Y esta sería mi g' de y. Y finalmente vamos a calcular g' de z. Entonces, de igual forma, z está elevado a la potencia 4, entonces, pues lo que vamos a hacer en este caso es quitarle un grado y este 4 lo vamos a bajar como coeficiente. Entonces nos queda 4 por 10 por x por y al cuadrado por z a la 3. Y ya finalmente para terminar, g' de z nos quedaría como 40xy cuadrada z cúbica. Y bueno, eso es todo. Entonces, esto sería todo. Nos veríamos en la clase en línea y que estén muy bien.